Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar sobre la caída del Imperio Incaico. Es una parte importante de nuestra historia del Perú que deberíamos conocer un poco, porque aquel que no conoce su historia no puede mejorar su presente y su futuro. Entonces, para no cometer los errores del pasado, tenemos que aprender de la historia, tener un buen juicio en nuestro presente y de esta forma podremos eh, tener un buen futuro, ¿no? Veamos aquí. Eh, Nos vamos a remontar al tiempo en el que los españoles llegaron a el Perú, a este imperio, ¿no? A esta región conocida pues como los Cuatro Suyos, el imperio incaico, que estaba compuesto por estas regiones que acabo de mencionar. ¿Listo? Acá estoy explicando algunas causas de la caída del imperio incaico. Por ejemplo, la, la guerra civil que hubo aquí entre estos dos hermanos. ¿Ok? Pero vamos a remontarnos un poco a cómo es que llegaron los españoles en el tercer viaje, bien, cómo se autorizó este viaje por parte de la corona española, que era un imperio que estaba urgente y necesitado de buscar lugares en donde encontrar materias primas. Querían colonizar, querían conquistar territorios. ¿Para qué? Para extraer la materia prima que podían pues, generarles riquezas, ¿no? Pero jamás pensaron que iban a encontrar estas cantidades de este mineral o de los minerales preciosos, de los metales preciosos como es el oro, la plata, ¿no? O el cobre. Nunca imaginaron que iban a encontrar esta mina de oro en estas regiones. Así que este documento que ven ustedes aquí, la capitulación de Toledo, que se da el 26 de julio de 1529, específicamente da la autorización a Francisco Pizarro y a los tres socios de la conquista para autorizar el tercer viaje. El tercer viaje es conocido como el viaje de la conquista, el viaje de la invasión, ¿ok? Así es conocido el tercer viaje. ¿Desde dónde parten? Parten desde Panamá, bien, el 20 de noviembre de 1531, salen con 120 soldados y sus embarcaciones correspondientes y llegan a hacer escala en las partes, pues, de la parte de las costas, hasta llegar a la parte de Piura. Llegaron a Piura el 25 de mayo de 1533. Y es aquí en Piura donde se funda la primera ciudad, bien, la primera ciudad llamada San Miguel de Piura. Es la primera ciudad española fundada en estos territorios. Después de llegar a Piura, bien, había un intérprete, Felipillo, que él les iba indicando cuál era la situación política en la que se encontraba pues este imperio, esta región, este territorio. Y bueno, ahí Francisco Pizarro se va enterando que había un conflicto entre hermanos, bien, que había un conflicto entre hermanos. Entonces ellos aprovecharon esta situación para poder acomodarse y poder empezar los planes de conquista. Bien, entonces, pero ellos entraron con esa confianza porque sabían que iban a recibir el respaldo también de la corona española. ¿Por qué? Porque aquí ellos reciben títulos, bien, se empiezan a repartir las riquezas. Acá le dan el sueldo a Francisco Pizarro, acá se le distribuye el sueldo a, a su otro socio y acá se entrega pues los títulos que iban a recibir todos los socios de la conquista que llegaron hasta Piura y llegaron a Cajamarca. Cuando llegan a Cajamarca, ellos fueron a visitar ¿a quién? Al Inca Atahualpa. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Atahualpa se encontraba en una ciudad llamado Pultamarca. ¿Cuándo llegaron los españoles a este lugar? Entre el 15 y el 16 de noviembre. Tuvieron una entrevista con el Inca, bien, el 15 de noviembre, y al día siguiente se planea pues la ceremonia o la cena, era una especie de almuerzo o cena que se había establecido para poder atender a los españoles. Bien, no olvidar este detalle, que Francisco Pizarro había, había generado alianzas con los cañaris, con los chachapoyas, con los tayanes. Habían hecho ya ciertas alianzas. ¿Para qué? Para pelear contra quién?
contra este señor. ¿Por qué contra este señor y no contra él? Porque había una sencilla razón. ¿Ok? Este señor que está acá, Atahualpa, pertenecía a la dinastía de Quito. Bien, y Huáscar pertenecía a la dinastía del Cusco. ¿Quién era su padre? Su padre se llamó Huayna Cápac. Huayna Cápac muere antes de entregar el trono, antes de entregar el cargo de Inca, ¿no? Entonces, el cargo recaía sobre Huáscar, que pertenecía a la dinastía del Cusco. Huáscar entra en un conflicto con Atahualpa, ¿bien? Entraron en un conflicto militar, bélico, tuvieron encuentros militares, ¿ok? En una de estas situaciones parece que Huáscar fue envenenado, muere Huáscar, desaparece de la escena política militar y queda solamente Atahualpa. Y en esa situación, Atahualpa quería viajar al Cusco para poder ser coronado, pero antes estaba en Cajamarca. Y es ahí donde lo interceptan los españoles y donde tienen pues su entrevista, ¿no? ¿Qué ocurre aquí? La entrevista sucede con Hernando de Soto, que es de los militares, ¿no? Era uno de los religiosos dominicos que llegaron acompañando en esta travesía, en esta empresa de levante, en esta empresa de conquista, ¿no? Hernando de Soto pide una entrevista, pero luego, al día siguiente, se da la entrevista y se procede a qué, como la vieja usanza del tiempo de los españoles. Cuando llegaban a un territorio, le leían el requerimiento y el requerimiento era un sometimiento, era un libro, bien, en la que simbólicamente se le decía y se le requería, bien, a la persona que tiene que rendir sumisión al rey de España o a la corona española. Entonces, cuando Vicente Valverde le hace el requerimiento a Atahualpa mostrándole, dicen uno fue que la Biblia, otros dicen que fue un brevario. Un brevario es una especie de himnario religioso, ¿no? Y le dicen, esta es la palabra de Dios, y tú tienes que obedecer a Dios y también al rey. Y Atahualpa no entiende, solamente entiende vagamente la interpretación de Felipillo, y él dice, la palabra de Dios, no escucha nada, y lanza el libro a un costado en la tierra. Y es ahí donde Vicente Valverde, ¿no? Dice, herejía, herejía, atacar. Y atacan con gran ferocidad los españoles, Francisco Pizarro, Diego de Almagro, ¿no? Y los socios, junto con los indios, junto con las etnias que habían llegado para apoyar a Francisco Pizarro. Y de esta manera es que lo detienen y es prisionero. Es prisionero en la casa de Amaruhuasi, que es la casa de la serpiente, así se le llama el lugar donde lo tomaron prisionero. Pero él pide o establece una recompensa. Miren, si ustedes me dejan ir, yo les voy a llenar pues este cuarto. Bien, estos 2 cuartos, tenemos 3 cuartos. Tenemos un cuarto les voy a dar un cuarto de oro, con todas sus paredes enchapadas de oro, y 2 cuartos de plata. ¿Ok? Ese es el pago de mi rescate. Voy a mandar a mi gente que traiga todo el oro y la plata que conocen para los orfebres enchapar las paredes, y todo lo que esté enchapado hasta donde llegue la mano, hasta donde llegue mi mano, será pues de ustedes. Los españoles accedieron a dicho rescate, ¿no? Accedieron. Así que se da el proceso de llenar y enchapar las paredes de oro y plata de este lugar. Pero ¿qué pasó? No se llegó a cumplir. Solo se llegó a cumplir, bien, a enchapar, a llenar de oro uno de los cuartos, pero no los otros que tuvieron que quedar. ¿Por qué no se terminó? Porque antes se llegó a enjuiciar a Atahualpa. Se enjuició antes de que se pague el rescate. ¿Por qué? Porque habían 20.000 indígenas, soldados, que estaban de Pultamarca, alrededor de Pultamarca, para poder rescatar a su inca.
para poder rescatar a su jefe, en este caso Atahualpa. Así que antes que ocurra esto, ¿qué hicieron? Le hicieron un juicio sumario. Aquí está. Lo condenaron entre las acusaciones, bien, se le acusa de idólatra, de adorar a otros dioses, ¿no? ¿Cómo acusaron los españoles y cómo utilizaron estas denuncias para poder acabar con su vida? ¿De qué más lo acusaron? De polígamo, de tener varias mujeres. Se lo acusó también de fratricida. ¿Qué es fratricida? De haber envenenado a su hermano, bien, haber matado a su hermano. También se lo acusó, entre otras cosas, de incestuoso. ¿Por qué? Porque tenía hijos con su hermana. Y para la religión católica esto era una aberración. Así que utilizaron estos cargos para condenarlo a la muerte. ¿Cuál fue la condena? La condena era la hoguera. ¿Y qué es la hoguera? La hoguera no es más que simplemente el quemar a una persona estando vivo. Y si ustedes observan acá la imagen, ustedes observan aquí la imagen, miren, aquí está, ahí está. Esta no es la hoguera, esta se llama, tiene otra pena, se le llama la pena, acá está, la pena del garrote. ¿Por qué se le dice, por qué lo acusaron o por qué lo sentenciaron a la hoguera? Lo sentenciaron a la hoguera y por qué después lo sentencian o muere a través de la pena del garrote. Por una sencilla razón. Pero antes te explico qué es la pena del garrote. La pena del garrote es ahorcar. Aquí en la imagen ves que están cortando el cuello, ¿no? del Inca, pero la pena del garrote era colocar una cuerda aquí en su cuello y sujetar por la parte de la nuca y hacerle fuerza, ¿bien? Hacer un nudo mientras iba haciendo fuerza, iba haciendo presión, la cuerda se iba pegando en la garganta, iba obstruyendo la respiración. Esa es la pena del garrote. Ahora, ¿por qué le cambiaron? Porque le dijeron, si tú, como eres un hereje, como eres un idólatra, como eres un pagano, entonces debes morir quemado para que el fuego purificador libere tu alma y no vayas al infierno. Ese era el sentido de la hoguera. Pero si tú no quieres morir así, quemado, entonces tienes que bautizarte. ¿Para qué? Para morir de esta manera, con la pena del garrote. Así que Atahualpa decide bautizarse con un nombre cristiano y de esta manera muere el 26 de julio de 1533. Aquí termina aquí terminan los, digamos, Huáscar y Atahualpa como los herederos legítimos. Ya no hay un inca que tenga que asumir el trono en el Cusco, pero los españoles, muy adiestrados en la política, decidieron a un inca, pero este inca tenía que ser pues fácil y manipulable, ¿no? Así que entre todos los hijos de Huáscar, entre los hermanos de Huáscar, perdón, entre los hijos de Huayna Cápac, que eran Huáscar, Atahualpa y también habían otros hijos más, nombraron a uno, llamaron Tupac Hualpa, le apodaron Toparpa, lo hicieron Inca. Entonces fueron con este Inca nombrado por los españoles hacia la ciudad del Cusco para que sea pues eh, entronizado, ¿no? Legalmente por todas las panacas que vivían en esta ciudad. Pero en el camino Tupac Hualpa muere. ¿Y quién lo mata? Dice que fue envenenado también por uno de los generales de Atahualpa, llamado Quisquis. En este caso, a Tupac Hualpa muere y los españoles, como no había un sucesor, sacaron a otro hijo de Huayna Cápac, un hermano de Huáscar, y nombran, en este caso, a Manco Inca, muy jovencito a Manco Inca como el sucesor, el nuevo sucesor. Y es Manco Inca el que decide prestar ayuda también a Francisco Pizarro y a los españoles para luchar contra los generales de este Inca muerto. Habían tres generales, ¿bien? Tres generales. Ellos fueron los que prestaron o resistieron o lucharon contra los españoles para expulsarlos, pero no lo consiguieron, como la historia ya lo conoces y como yo te he explicado, no lo pudieron conseguir, no pudieron vencer a los españoles porque recibían el apoyo de las etnias regionales del Tahuantinsuyo a los españoles.
Entonces, una vez que ya nombran a Manco Inca, bien, van al Cusco y ahí empieza pues todo un problema, ¿no? Porque Manco Inca fue engañado, fue manipulado, utilizado, y cuando ya no lo servían, simplemente los desecharon. Incluso él queda como prisionero en su propia casa. Y decide, pues, decide pelear, porque se da cuenta del grave error que había cometido al apoyar a Francisco Pizarro contra la gente de Atahualpa. Muy grave error, sí, lo reconoció al final, porque después él inicia un proceso de resistencia contra los españoles. Y ese tema lo vamos a ver posteriormente, el siguiente tema, porque acá tenemos la resistencia en Vilcabamba, los últimos incas que resisten contra los españoles. ¿Ok? Bien, entonces vamos a mostrarles aquí una de las ciudades la primera capital española en el Perú se da en Jauja en el año 1534. La ciudad del Cusco se funda en el año 1532, el 23 de marzo. Y la ciudad de Lima, 3 años después de la ciudad del Cusco, se funda en el 1535 la ciudad de Lima, o llamada también la ciudad de los Reyes, el 18 de enero. Bien, acá observas, para poder pasar a la tarea, vamos a explicar estas imágenes que ves aquí. Observas acá, este es el cuarto de rescate, el Amaruhuasi. No cumplieron el llenar todos estos cuartos con los metales que se había comprometido Atahualpa, porque antes le hacen un juicio sumario y lo condenan a muerte. ¿Ok? Y esta imagen que ves aquí es el momento y el preciso momento en donde toman prisionero a Atahualpa. ¿Ok? Y acá es la muerte de Atahualpa con la pena del garrote. Y esta imagen que ves aquí y esta imagen que ves acá es el requerimiento, el momento en el que, en este caso, Vicente Valverde le solicita al Inca, Atahualpa, que se someta a la corona española. ¿Ok? Observa aquí. Ahí está. ¿Listo? No te olvides que la orden religiosa que acompañó a Francisco Pizarro y todos los religiosos que estuvieron aquí, bien, y que aceptaron la muerte del Inca, eran de la orden religiosa de los dominicos. Fue la primera orden religiosa que llegó al Tahuantinsuyo. Muy bien, acá tenemos la tarea. Copia esta tarea, vas a copiar esta tarea en tu cuaderno y vas a desarrollar estas preguntas. Muy bien, conmigo es hasta la próxima transmisión. Saludos. Chao.